A esta hora transcurre el único debate presidencial en Bolivia previo a la primera vuelta electoral prevista para el próximo 12 de octubre. Los 4 abanderados opositores aceptaron participar en la actividad, mientras que el actual mandatario y aspirante a la reelección Evo Morales optó por huir del contraste de ideas organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz. Además, Morales impidió que la televisión pública estatal transmitiera el encuentro. Un debate entre opositores. Los 4 contrincantes de Evo Morales a la presidencia de Bolivia aceptaron participar en el único cara a cara que organiza la Asociación de Periodistas de La Paz previo a la primera vuelta comicial del próximo 12 de octubre. Los abanderados de Unidad Demócrata Samuel Doria Medina, del Partido Demócrata Cristiano Jorge Tuto Quiroga, del Movimiento Sin Miedo Juan del Granado y del Partido Verde de Bolivia Fernando Vargas contrastan sus propuestas en ausencia del actual mandatario y aspirante a la reelección Evo Morales. El líder del oficialista Movimiento al Socialismo declinó participar en la iniciativa democrática del gremio de comunicadores sociales. Alegó que en los eventos con la oposición no se escuchan propuestas, sino protestas que, según él, no tienen fundamento. En varias actividades de campaña, Morales usó un verbo agresivo para referirse al tema. Que vayan a debatir con su abuela. No voy a debatir con privatizadores. Los aspirantes a la presidencia calificaron la negativa del mandatario de temor a responder por las políticas desacertadas. Uno de los más críticos fue el empresario Samuel Doria Medina, quien figura en el segundo lugar en intención de voto según las últimas encuestas. Optó por correrse del debate porque no sabe explicar qué hizo con tanto dinero de las exportaciones y tampoco quiere hablar sobre el despilfarro en su gobierno. Una apreciación similar tuvo uno de los antiguos aliados del líder indígena en sus primeros años en el poder. Juan del Granado, quien ahora se postula contra el partido gobernante, fustiga la política actual. Los autoritarios no debaten porque no tienen la cualidad democrática de intercambiar ideas. Otro hilo que por décadas se ha roto en esta ocasión es la transmisión en la televisión estatal abierta. Bolivia TV decidió excluir de su programación el encuentro de ideas. NTN 24 en el lugar de la noticia con Paola Cuentas, periodista permanente en La Paz. Paola, buenas noches. ¿Cuáles son las conclusiones hasta el momento del debate, donde hemos visto entonces que Evo Morales no participa por una parte y por la otra el canal estatal está negado a transmitirlo? ¿Eso forma parte entonces de la libertad de expresión que promueve también Evo Morales en su país? Así es, Juan Carlos, buenas noches. Desde uno de los hoteles más importantes del país, el Hotel Europa, es el Foro Debate Electoral, el primer foro de candidatos a la presidencia de Bolivia rumbo a los comicios del 12 de octubre. Detrás mío, los 4 candidatos opositores y una silla vacía, que es la que correspondía al candidato a la reelección Evo Morales. El canal estatal no transmite este debate electoral, pues han señalado desde el Ministerio de Comunicación que existe autonomía por parte de este medio de comunicación. Pero dentro de las intervenciones ya hicieron referencia a algunos temas como narcotráfico, recursos humanos, producción agrícola, a la inversión y seguridad pública, de voz del candidato por Unión Demócrata, Samuel Doria Medina, quien figura como el segundo según las encuestas luego de Evo Morales. Considero que es fundamental ese tema de la justicia, porque una de las causas por las cuales no hay inversión en nuestro país y por lo tanto no hay oportunidades económicas es por la falta de seguridad jurídica que existe en nuestro país. Es preocupante cómo no hay inversiones en nuestro país en varios sectores, especialmente en el sector de hidrocarburos. Y si no hay seguridad jurídica, si no tenemos una justicia que funcione, va a haber dificultad para generar oportunidades económicas en nuestro país. Y la producción agrícola, les decía, fue otro de los temas que se puso en cuestión, el debate en torno a los candidatos electorales, solo opositores. Jorge Tuto Quiroga, exmandatario de este país, hacía la comparación y el riesgo que señala en torno a Bolivia y esta afinidad que existe entre el gobierno del presidente Evo Morales y Venezuela. Y en la parte agrícola, garantizar, y es perfectamente factible, y hay muchos países que lo logran hacer, cuidando el medio ambiente, extender la frontera agrícola para producir más comida, más alimentos y no caer en el drama venezolano, que era un país que tenía petróleo, tenía buena producción agrícola, expropió, confiscó, fijó precios, limitó, hoy solo exportan petróleo, 90% de lo que consumen es importado y la producción
nacional, doméstica, no importa, la inflación galopa, no hay aceite para cocinar, no hay harina para comer, no hay vino para comulgar los domingos, están destrozados. Yo no quiero ese camino y quedarnos rezagados. De esta forma se desarrolla el primer foro debate electoral de candidatos a la presidencia. Reiteramos una vez más, una silla vacía, la del presidente Evo Morales, quien ha señalado que no participará de ningún encuentro con candidatos opositores. El justificativo es que ellos debaten directamente con el pueblo. Ya van más de 2 horas de preguntas y respuestas a estos postulantes. Estamos en el lugar de la noticia. NTN 24 de esta forma retorna hasta el Centro Internacional de Noticias. Paola, gracias, y establecemos contacto en vivo a esta hora en La Paz, Bolivia, con Jorge Lasarte, ex vocal de la Corte Nacional Electoral y politólogo boliviano. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Juan Carlos, mucho gusto saludarlo, buenas noches. Señor Jorge, llama la atención que se esté llevando a cabo un debate, no que participe el presidente o no participe, porque eso pareciera ser una constante cuando son candidatos presidentes que deciden no enfrentarse a quienes quieren tomar su lugar, salvo en el caso de Brasil con Dilma Rousseff. Pero sí llama la atención también que se le prohíba al medio estatal, que se supone que es de todos los bolivianos, transmitir un debate presidencial. ¿Qué es lo que pasa en la democracia realmente en Bolivia y cuál es el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de estar informado en ese país? Bueno, con respecto a la democracia, en demasiadas cosas ha habido un retroceso muy significativo en los últimos años. No me voy a referir a todos ellos, pero en particular a lo que está pasando en este momento en este proceso electoral, que es el que seguramente tiene más falencias de los últimos 20 años. Tradicionalmente en Bolivia no ha habido eso que se llama debate de ideas, sino combate de ideas, ¿no? Es decir, desacreditar, descalificar la opinión del contrario. En el último tiempo, diríamos en los años 90, se había hecho un esfuerzo significativo para revertir esa situación, pero no pudo avanzarse más lejos y ahora se está intentando atenuar este vacío con lo que están haciendo los medios de comunicación para que la población estuviera, como se dice, más o menos informada respecto a lo que propone cada uno de los candidatos. Pero en el caso del gobierno, todos los gobiernos distintos a este en los años 90 no habían podido sustraerse a participar en esto que se llama debate. El actual gobierno, como no podía decir que no está de acuerdo con el debate, puesto que asegura todo el tiempo que son partidarios de la cultura del diálogo, inventó una idea de que en realidad el gobierno debate todo el tiempo con los famosos movimientos sociales, que es en realidad la gente que lo apoya, y que por tanto, si seguimos su razonamiento, según el gobierno solo se debate con aquellos que están de acuerdo con uno mismo. Y ha asegurado el gobierno y sus distintos portavoces que no puede debatir con los neoliberales, con los entreguistas, con los privatizadores, en fin. Lo que quiere decir, vuelvo a reiterar, que el debate es siempre con aquellos con los cuales uno está de acuerdo, no con los que no están de acuerdo con uno mismo. Esta es una idea nueva que no tiene nada que ver con la democracia. Pero por otra parte, probablemente también hay en el gobierno una cierta inseguridad respecto al que debe debatir sobre el manejo de los asuntos de Estado y de gobierno. Lo ha habido en los años pasados, lo hay ahora. Es decir, que no hay un manejo seguro de los expedientes del gobierno y de los datos respecto de los cuales hay necesidad, sin lugar a dudas, de debatir, o sobre otros aspectos, como políticas de gobierno, políticas de Estado, señor Jorge, visiones de país. Señor Jorge, pero también yo creo que haya un cierto desprecio desde el gobierno hacia los candidatos de oposición, en el sentido de que el actual candidato oficialista, como piensa que es un líder mundial, probablemente no cree que los otros candidatos estén a su altura. Señor Lasarte. Por último, para cerrar ese tema, ¿no? El debate no es
un principio en democracia, no es así como se piensa, sino un cálculo de si se va a ganar o se va a perder. Y es en esto que hay todavía un enorme déficit en la construcción democrática en Bolivia. Señor Lasarte, pero ¿será que se cree un líder mundial o se cree un líder dentro de Bolivia que no le hace falta un debate para volver a ganar la presidencia en La Paz? Bueno, las elecciones en Bolivia están muy fuertemente plebiscitadas, ¿eh? Es decir, se vota en favor o en contra del actual candidato oficialista. Y para eso no se necesita demasiada argumentación ni información. Ya se sabe anticipadamente contra quién se va a votar o por quién se va a votar. Entonces, sin embargo, de esta debilidad, está claro que si hubiera efectivamente una democracia ya madura, ya estamos 30 años en lo mismo, entonces debería ser una cosa elemental, un deber elemental, debatir con los otros candidatos, porque el debate es lo que permite calificar a una democracia como avanzada o una democracia inmadura. Entonces, el hecho de que el presidente actual, que es candidato, no asista a ningún debate, en el sentido en que lo estamos entendiendo, es decir, debatir entre contrarios con argumentos para convencer o por lo menos para explicar al país y dar cuenta de lo que uno ha hecho, no parece ser que va a afectar demasiado al electorado, ¿no?, que ya está definido con su voto, probablemente a un sector muy pequeño de la población, pero que no va a hacer la diferencia en los resultados finales de este proceso electoral. Bien. Entonces, en ese sentido, hay pues un proceso de democracia todavía muy inmaduro en Bolivia. No hay una exigencia de parte de sectores importantes de la población para que se debata, ni tampoco la presión desde dentro de los mismos sectores que apoyan al gobierno para que se acuda al debate. Por eso es que el gobierno puede pretextar todo sin que la población proteste, como decir, tiene nada que ver con el canal estatal, cuando todo el mundo sabe que es un canal que depende del gobierno para transmitir esto que es insuficiente, pero que es algo con respecto a estas exigencias mínimas de la democracia, que es el esfuerzo de algunos medios de comunicación de que de alguna manera pueda atenuarse esta ausencia de debates en el país. Jorge Lasarte, exvocal de la Corte Nacional Electoral y politólogo boliviano, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. A ustedes las gracias, Juan Carlos, y muchísimo gusto saludarlos. Buenas noches para usted.